Esta noche, en el sur de la frontera, migrantes procesados por CBP-1 ya rebasan el 500,000. El impacto de la ley migratoria de Texas en la frontera Estados Unidos-México. También ahondaremos sobre el tema de las remesas. Y Costa Rica reduce los días para atender a solicitantes de refugio. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar sobre migración y sus diferentes aristas. Quédese con nosotros y justamente vamos a comenzar hablando de uno de los nuevos métodos de engaño que realizan los traficantes para convencer a centroamericanos y de diferentes nacionalidades para que vayan a los Estados Unidos de manera irregular. Se trata de los amparos migratorios. Y es que sí existen los amparos migratorios, pero no todos aplican. Ahí es a donde llega el fraude de estos delincuentes. Tenemos una nota hablando al respecto. Comenzamos. Son cientos de migrantes provenientes de diferentes nacionalidades que llegan a la frontera entre México y los Estados Unidos. Algunos de ellos optan por recibir un recurso de amparo que les brinda el Estado mexicano para recibir algunos beneficios, pero según el representante del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, sostiene que las bandas criminales se están aprovechando de los migrantes estafándolas, prometiéndoles este recurso legal que le brinda el gobierno de México y que es gratuito. El recurso de amparo realmente existe en México, es una figura legal, pero que también las bandas delincuenciales que siempre van adelante y están evolucionando, han encontrado otra forma, en conjunto con abogados corruptos, de poder cobrar una tarifa para llegar de una forma, entre comillas, por decir, legal a México. Pero este recurso de amparo no da o no va a permitir que las personas entren legalmente a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene fronteras abiertas para los migrantes que quieran ingresar de manera irregular, asegura Gissi Mosa, director de INSAMI, pero cuenta con programas que son avalados por el mismo gobierno que les permite a los que quieren vivir en los Estados Unidos se sometan al proceso migratorio legal. Tiene sus propios programas para entrar de forma legal y que de ahí ningún otro país puede promoverlo o alguna autoridad. Sabemos que tiene un alto costo económico este recurso de amparo, que está tramitado en algunas partes de México y que está siendo aprovechada. Las autoridades de INSAMI recomiendan a los migrantes no dejarse engañar de los criminales estafadores. Lo indicado es documentarse con las autoridades de los países a cruzar para ver cuáles son los caminos indicados para llegar a los Estados Unidos. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él, entre otros temas de migración, nos va a hablar sobre el TPS y Guatemala. Adelante, te escuchamos, Ernesto. Buenas noches, bienvenido. Así es, un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión de Fondo la ciudad de Los Ángeles, California. Y es que desde este lugar se ha llevado a cabo una propuesta para el gobierno de los Estados Unidos, y es que la comunidad guatemalteca está solicitando que se les pueda hacer la incorporación al programa del estatus de protección temporal conocido como TPS. Aseguran ellos que desde hace 30 años, desde que se puso en marcha este programa, ellos han sido excluidos, por lo que ahora están solicitando que esto sea para saldar una deuda histórica para miles de personas que a lo largo de los años han venido contribuyendo para la economía y el desarrollo en su natal país. Escuchemos. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, su administración ha ampliado enormemente el número de inmigrantes que son elegibles para el estatus de protección temporal conocido como TPS. Una designación que les otorga permisos por tiempo limitado para vivir y trabajar en Estados Unidos y así evitar posible deportación. ¡Para arriba, reforma migratoria! ¡Abajo las deportaciones! La necesidad que este programa sea ampliado y modificado es urgente, pero sobre todo que se tomen en cuenta otras nacionalidades. Es por eso que los guatemaltecos residentes en el país norteamericano están pidiendo ser incorporados.
Guatemala en este momento no está en condiciones de recibir tanta gente. Acuérdate que estamos iniciando un proceso con un nuevo gobierno y yo creo que necesita un alivio y Washington le puede recompensar a Guatemala en agradecimiento por esa gran alianza que Guatemala ha sido para los Estados Unidos todos estos años, trabajando de la mano con los Estados Unidos. Entonces somos un país aliado hacia los Estados Unidos. Entonces yo creo que entre países hermanos, países aliados, debe existir una cooperación mutua y eso es precisamente lo que le estamos diciendo al presidente Biden, a Washington. Sabemos entonces que todo tiene un sacrificio. De ser aprobada esta petición se beneficiaría a más de 1 millón de guatemaltecos. Sabemos, esto no es un secreto, el guatemalteco es muy querido porque en Estados Unidos él presta labores de la línea frontal, ¿sí? Esos trabajos que llueva, trene, relampaguee, se tienen que hacer. Y esa es nuestra gente. Entonces, hemos visto y no entendemos por qué durante 30 años se ha excluido al guatemalteco. Y sí se ha apoyado al salvadoreño, al nicaragüense y al hondureño, ¿sí? Entonces, tomamos acción y pues decidimos, estamos trabajando aún, conformando un gran equipo. Ya tenemos bases muy fuertes en todos los 50 estados de este país, trabajando con organizaciones muy fuertes. Actualmente el TPS beneficia a más de 600,000 personas provenientes de 20 nacionalidades de América Latina y África. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ernesto y amigos televidentes, bueno, a propósito de tu pregunta sobre el TPS y Guatemala, nosotros hemos decidido compartir a través de las semanas y en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos, como nos pueden buscar, diferentes consultas o comentarios con respecto a los temas de migración para que ustedes, amigos televidentes, puedan participar. Recordarles que nosotros como equipo de periodistas tenemos acceso a abogados y a expertos migratorios para llevar sus consultas o comentarios también a ellos y así poderlas responder a través de nuestros materiales que compartimos en la emisión de Al Sur de la Frontera. En esta ocasión, como les decía, compartimos la pregunta sobre el TPS y Guatemala. La pregunta decía, ¿considera que el gobierno de Estados Unidos debe ampliar el TPS para los guatemaltecos residentes en el país norteamericano? Pues este es un ejemplo de lo que vamos a estar haciendo durante todas las semanas para que ustedes puedan compartir sus opiniones, como les decía, y también sus consultas. Y actualmente las remesas mantienen una importancia considerable en el panorama económico de Guatemala. No obstante, es necesario reconocer que tanto las condiciones de los migrantes como la dinámica económica del país han experimentado transformaciones significativas a lo largo de los años. Las remesas, ese flujo constante de recursos que llega desde el exterior a los hogares guatemaltecos, no solo representan una importante fuente de ingresos económicos, sino que también son un pilar fundamental para mejorar las condiciones de vida de miles de familias en el país. Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, las remesas son utilizadas en un 12.3% para inversión, abarcando áreas cruciales como la educación y la salud, mientras que un significativo 43.8% se destina al consumo, principalmente en alimentos, vivienda y transporte. Desde 2022 hasta la fecha, las remesas han mostrado un crecimiento sostenido en su volumen, si bien han experimentado variaciones interanuales relacionadas con diversos factores económicos y eventos sanitarios tanto en Guatemala como en el extranjero. El porcentaje anual del volumen de remesas respecto al Producto Interno Bruto refleja la importancia crucial de estos ingresos en la economía nacional. Entre 2003 y 2017, las remesas representaron en promedio el 10.9% del Producto Interno Bruto, aumentando significativamente al 19.1% en 2022. Durante este último año, las remesas alcanzaron un valor muy cercano al de los ingresos por exportaciones y la inversión extranjera directa, constituyendo el 93.1% del valor agregado de ambos rubros. Y según la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, Guatemala ocupó en 2023 el primer lugar en la captación de remesas en Centroamérica y República Dominicana. La nación recibió el año pasado $19.804 millones.
La continua contribución de los migrantes guatemaltecos en el extranjero no solo fortalece los lazos familiares, sino que también impulsa el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida para miles de personas en Guatemala. Este es un reporte de Rigan Rodríguez para el sur de la frontera. Siempre siguiendo la línea con respecto al tema del TPS que están solicitando los guatemaltecos acá en los Estados Unidos, en los diferentes estados, se está buscando también recolectar la firma de cada uno de los connacionales, esto con el fin de respaldar aún más su petición. Pero sobre todo hay muchas preguntas que se hacen. ¿Quiénes estarían beneficiados? Sobre todo, ¿cuáles serían los argumentos que se presentarían al gobierno norteamericano para que se les pueda brindar este proceso? Todo eso lo logramos platicar con la abogada que lleva el caso hoy por hoy acá en la ciudad de Los Ángeles y que en los próximos días también va a llegar hasta la Casa Blanca para darles toda esta documentación a las autoridades pertinentes. Esta es la mesa del movimiento TPS en Los Ángeles. Son miembros del movimiento TPS guatemalteco que han iniciado un proceso de recolección de firma en Estados Unidos para respaldar su petición al gobierno norteamericano para ser incluidos a este programa. Necesitamos su firma para que usted apoye a cada una de nuestras amistades, amigos, familia y nuestros paisanos guatemaltecos. La falta de transparencia y un alto grado de corrupción que ha enfrentado en los últimos años Guatemala serán algunos de los argumentos presentados para dicha solicitud. Otro argumento es por el grado de corrupción y también el hecho que Guatemala ahorita está en proceso de una reconstrucción, una nueva primavera. No es prudente empezar con deportaciones de los connacionales de Guatemala. Entonces la idea es que estamos estudiando el tema junto con varios expertos como el juez Miguel Ángel Galvez y también otros expertos en cuestiones de desarrollo donde hay tantos problemas en Guatemala actualmente, y con todo este cuerpo de análisis y también información vamos a presentarlo al secretario de Seguro Interno de los Estados Unidos, Department of Homeland Security en inglés, y también la Casa Blanca con el presidente Biden, exigiendo, no pidiendo, exigiendo que ya es tiempo de tener un TPS para Guatemala. De acuerdo con expertas, se está buscando incluir a la mayor cantidad de personas, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Definitivamente estamos hablando de este año, de las personas que han entrado en 2024 o antes, para abarcar el máximo número de guatemaltecos. Tiene que tener como un historial de no tener antecedentes penales, entonces va a tomar sus huellas, va a ver que tiene los comprobantes de su presencia física, va a presentar cartas de recomendación como siempre hacemos con nuestros clientes de TPS. En fin, es cuestión de tener un paquete demostrando que esa persona es elegible, no solamente bajo la regulación de TPS, sino como un asunto de discreción. Y creo que eso va a ayudar enormemente la administración del presidente Arevalo y el pueblo guatemalteco en Guatemala en general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de $20 millones que está generando el pueblo guatemalteco en los Estados Unidos en un año. El trabajo articulado con los diferentes sectores sobre la importancia de este tema seguirá, y así lograr un alivio migratorio para miles de guatemaltecos en Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y hasta la fecha, al menos 20 migrantes han fallecido en su tránsito por Honduras, y algo que lamentan las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en ese país es que las naciones de donde proceden la mayoría de ellos no cuentan con fondos para las repatriaciones. Más de 100.000 migrantes han transitado por Honduras en los primeros meses del año y desafortunadamente al menos 20 de ellos han perdido la vida dentro del territorio nacional, una situación que lamentan las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ya que países de donde proceden la mayoría, como Venezuela, Cuba, entre otros, no cuentan con fondos propios para la repatriación de sus cadáveres. Lamentablemente existe
esa barrera o esa dificultad que los familiares de estas personas puedan hacer un duelo, que puedan hacer un proceso de una vela, porque no existen los fondos. Esos países no han destinado fondos ni recursos para hacer procesos de repatriación de cadáveres. Y lo que va del año posiblemente estemos hablando más de 20 personas que han fallecido. Mientras tanto, las autoridades de medicina forense aseguran que cuando los familiares no pueden repatriar los cuerpos de los migrantes, también los autorizan para que puedan hacer las inhumaciones de sus cuerpos. El mes de febrero se realizó la primera inhumación donde se sepultaron 2 venezolanos, una dama y uno del sexo masculino, donde sus familiares autorizaron a la Embajada de Venezuela que esos cuerpos fueran inhumados por autoridades hondureñas. Se tienen los cuerpos por hasta un término de 2-3 meses, y al hacer avisos a los familiares para que reclamen los cuerpos de sus parientes y no venir, pues Medicina Forense toma la decisión de realizar estas inhumaciones. En el caso de extranjeros que fallecen en territorio hondureño, todo se coordina con cada una de las embajadas. Sin embargo, labores como las que hace la Cruz Roja Internacional también han ayudado a que muchas familias de migrantes puedan tener la oportunidad de velar y enterrar a sus familiares bajo un programa de repatriación. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes qué surge en los próximos días con respecto a este importante tema, pero también sobre todo lo que está sucediendo hoy por hoy en la frontera sur, la propuesta de la ley SB4 que continúa en discusión, qué es lo que dice el gobierno estadounidense, pero también las diferentes posturas a nivel internacional sobre el fenómeno de la migración irregular. Retorno la señal hasta los estudios principales desde la ciudad de Los Ángeles, California, informó Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros tus notas. Vamos a una nueva pausa comercial, a nuestra primera pausa comercial, y volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Unos 3 millones de salvadoreños emigrados residentes, principalmente en Estados Unidos, ayudan a sostener la economía del país con el envío de las remesas, que fueron de $8.181 millones en 2023, cerca del 26% del PIB, del Producto Interno Bruto, esto según las cifras oficiales. Para hablar de su importancia, vamos a saludar a César Ríos, él es el director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador, AMENS. Bienvenido, César, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Mucho gusto y un fuerte abrazo a toda la audiencia de Al Sur de la Frontera. Y con mucho gusto para seguir reflexionando sobre el tema. Ahora hablemos del comportamiento de las remesas y su impacto en la economía de nuestro país. Que el 22% de las familias en El Salvador son receptoras de remesas familiares. A partir de ahí podemos empezar a aproximarnos a medir un impacto. Muchas de estas familias receptoras de remesas nunca habían tenido un ingreso permanente, el cual puede ser como un salario, pero estas familias pobres nunca habían tenido ese ingreso mensual por muchos años, que podría, y aquí viene la parte técnica, la parte interpretativa, que las remesas podrían interpretarse como un salario. Pero si se llega a interpretar como un salario, a darle ese reconocimiento, entonces faltaría darle los siguientes reconocimientos como seguridades sociales y otros aspectos que son beneficiarios los asalariados en El Salvador. Pareciera que las remesas son exclusivamente para el consumo. Bueno, lo dice, ¿no? Este es algo que se ha ido repitiendo por mucho tiempo. Los informes del Banco Central plantean un porcentaje
muy alto para consumo. Habría que ver qué tanto podríamos interpretar de este tema, porque es muy común que nuestras autoridades le echen la culpa a los receptores, a las familias que reciben de remesas, de no ser productivas y de orientarlos solo para el consumo. Como organización, como Agenda Migrante, hemos tenido permanentemente demandas y incidencias políticas de que la responsabilidad de no ser productiva las remesas viene también por falta de política pública, principalmente por falta de política de la superintendencia del sistema financiero. Porque si tú quieres ser productivo, necesariamente tienes que estar inserto en el sistema financiero. Tienes que tener una cuenta bancaria, tienes que accesar a productos bancarios. Y hasta hoy casi el 90% de las remesas se paga en efectivo, por lo tanto es muy fácil que se reoriente en consumo inmediatamente. ¿Qué se puede hacer, César, para hacer productivo este ingreso? En primer lugar, hay que crear, yo resalto mucho que la banca comercial en nuestra región y en El Salvador tiene mucha capacidad creativa para crear productos financieros y lo demostraron en la pandemia, lo están demostrando ahora que han impulsado educación financiera, pero lo que yo he estado esperando, que los bancos nos digan, aquí está este producto, este crédito, este financiamiento para crear empresas dirigidos exclusivamente para familias receptoras de remesa. ¿Qué quiere decir eso? Que se reconozca el ingreso de remesa como un instrumento para gestionar un crédito. O sea, que sea la garantía para poder tener un crédito para comprar vivienda, para educación, para invertir en un negocio, pero hasta hoy no hay ese reconocimiento de la remesa como un instrumento de gestión financiera. Creo que a partir de ahí la banca tiene una responsabilidad grande, la superintendencia del sistema financiero también, y por lo tanto política pública, el gobierno central debe orientar a que las familias se bancarizan, se inserten en el sistema financiero. ¿Qué tan cierto es, César, que las remesas las reciben familias que no generan otros ingresos, que no buscan generar otros ingresos, sino que únicamente se quedan percibiendo el dinero de la remesa y por eso es que se dice que se convierte en dinero ocioso al final, en dinero de consumo? Mira, habría que tener mucho cuidado con esas valoraciones, porque se ha llegado a decir, por ejemplo, los que reciben remesas andan zapatos de marca, o los que reciben remesas se van a gastar esto a un restaurante tal que ahí no pueden ir. O sea, cuando yo te digo hay que tener cuidado, es porque al hacer ese tipo de calificativos, como si estamos creando estratos sociales nuevos entre los pobres que reciben remesas familiares que no tienen derecho a ponerse un buen zapato, ni tienen derecho a comer en un restaurante, y otros que son asalariados que sí pueden ir. Creo que esto ha ido evolucionando, se ha convertido como una historia urbana donde la mayor parte de la gente condena a los receptores de remesas por no usarlas bien. Como yo te digo, hay una parte de responsabilidad de política pública de orientar hacia hacia el sistema financiero, porque, mira, hemos estado viendo en los últimos meses acusando a los receptores de remesas de que no son productivos, pero ahí se quedan con una calificación y no le crean un producto en el banco para que digan, estos $300 que yo recibo, voy al banco y los pongo como garantía para que ellos me presten para iniciar y poner una tiendita, una venta, un servicio de algo, pero no existe. Por otra parte, hay un tema muy importante sobre el papel que juegan las remesas en el sistema fiscal del país. Hay aproximadamente alrededor de 10 impuestos indirectos que a partir de que yo recibo la remesa,
y salgo a comprar en el supermercado, ahí estoy pagando el 13% de impuesto. O voy a poner gasolina, ahí estoy pagando otro impuesto. Y hay otros impuestos indirectos de bebidas, de compras, que uno cotidianamente los paga. O sea, los receptores de remesas contribuyen grandemente al sistema financiero nacional. Y ya para ir finalizando, César, ¿qué consejo se le puede dar al salvadoreño que recibe remesas y al salvadoreño que las envía y que también sabemos que es parte de nuestra audiencia en los Estados Unidos? Mira, en primer lugar y fundamental es que haga un esfuerzo por bancarizarse, que vaya al banco donde recibe la remesa y abra una cuenta bancaria y llegue a un acuerdo con el banco, con la cooperativa, con quien sea, donde dice, mensualmente deposíteme aquí la remesa. Y ahí le van a dar una tarjeta de débito y todo eso. Entonces, porque se ha descubierto que la administración del capital es diferente si tú tienes una tarjeta o que tú tengas el efectivo guardado abajo del colchón y que todos los días saca 10, 20 dólares y se te termina rápido. En cambio, al insertarse al sistema bancario, creo que está creando un historial bancario y también está viendo diariamente las diferentes opciones que pueda tener para hacer uso de la remesa y al convertirla productivamente. Y en el campo de política pública, el consejo más directo es: hay que ponerle atención, los receptores de remesas son valiosos para las economías de nuestro país y merecen atención generando políticas que favorezcan a que ese dinero que reciban lo convierten en un capital de inversión. Gracias, César. César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador. Buenas noches. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. La cantidad de migrantes procesados por la aplicación móvil CBP One sigue en aumento y promedia los 44,000 por mes, de acuerdo con estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza. Llegan a tiempo al Puente Internacional Reynosa Hidalgo tras programar su cita migratoria a través de la aplicación móvil CBP One. Me siento un poco nerviosa, pero bueno, estoy contenta porque me voy a reunir con mi hijo, que me está esperando en los Estados Unidos. Tengo planes de trabajar, de salir adelante para ayudar a mi familia en Cuba. Más de 501,000 migrantes han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada desde que se introdujo la programación de citas en la aplicación CBP One en enero de 2023 hasta finales de febrero de 2024. Pasé 3 meses batallando, aplicaba en distintos horarios y ya por último fue de madrugada, empecé a aplicar a las 3 de la madrugada y ahí fue donde me aceptaron por estar aquí. Entre los mexicanos, los venezolanos y los haitianos han sido entre los que más han podido usar la aplicación CBP One para pedir una cita. Ya feliz, contenta. Hoy estamos aquí. Esta familia está feliz de pisar territorio estadounidense. Ellos decidieron usar el proceso establecido por Aduanas y Protección Fronteriza para procesar migrantes de manera más eficiente y ordenada. Es un sueño demasiado grande, tanto por el futuro que quiero por ellos. Tarda 1 mes, 2 meses, a otros les tarda 1 semana, nosotros tuvimos 5 meses esperando la cita. ¿Cómo se siente? Bien. Así evitaron a los contrabandistas que ponen en peligro a los migrantes vulnerables y se benefician por ellos. Cuando se ven en las redes que hay gente que cruzó ilegalmente y que dicen, miren, me dieron los papeles. No les dieron sus papeles, les dieron una orden de venir a la corte y no tienen permiso de trabajo, están en lo que es un proceso defensivo de deportación. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y más de 40,000 migrantes irregulares anuales fueron detectados entre el 2012 y 2021. La cifra puede aumentar un 20% en 2024.
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, del 2012 al 2021, la cifra de migrantes llegó a 41.000 personas. Sin embargo, en 2024, esta cifra podía aumentar incluso a más de 60.000. Esto recordando la migración irregular que se mantiene por parte de personas que buscan mejores oportunidades yendo a los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de ellos lo hacen de forma irregular. El flujo migratorio irregular se mantiene constante y ha aumentado su tamaño considerablemente. En los grupos de migrantes se observan núcleos familiares de manera más frecuente. De enero a marzo del 2024 se han detectado 1.082 unidades familiares que fueron retornadas de Estados Unidos a Guatemala por incumplir con los requisitos migratorios. Autoridades consideran que de continuar la tendencia de los primeros 3 meses del año, el número de migrantes podría llegar a 68.000. Según información del Instituto Guatemalteco de Migración, en lo que va de este 2024, 16.440 personas han sido retornadas, esto debido a que no han cumplido los requisitos establecidos en la ley por los Estados Unidos. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó al sur de la frontera, Lourdes Arana. Para muchos adolescentes, la solución a las adversidades es migrar con la posibilidad del éxito. Esto por el imaginario social que la niñez y la adolescencia tiene y que aumenta cada vez más. El rumbo de los planes de vida a nivel personal son distintos para cada persona, pero los migrantes colocan sus sueños en una mochila y migran con el objetivo de alcanzar el éxito. Esto por el imaginario social que existe en relación a la migración. Cuando hablamos del imaginario social en relación a las migraciones, tiene que ver con un concepto que utilizamos en las ciencias sociales, que trata de explicar cómo la conducta de la sociedad se ve empujada a determinados factores. Y este está muy relacionado en el tema de las migraciones a lo económico, donde la idea de que la población tenga mejores condiciones va a ser producto de migrar. Entonces lo que estamos observando es que la población en este momento, principalmente los niños y jóvenes, tiene como una expectativa alta la migración, porque consideran que ese es el único medio que los va a llevar a la movilidad social. El concepto de movilidad social está compuesto por educación y trabajo. Pero dado que en este país hay limitaciones, tenemos rezagos, el Estado no logra atender con política pública ni con presupuesto, entonces la migración se convierte en la alternativa, y entonces se convierte en ese imaginario social de la población que considera que migrando va a lograr hacer ese cambio, esa mejora en su familia, en sus ingresos y teniendo casas, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando actualmente con la migración internacional principalmente. Este imaginario social también es generador de mitos, debido a que no todos los que migran tienen la misma suerte y las mismas oportunidades. El imaginario social está también integrado no solo por los principios, valores, un fuerte componente económico, pero también con mitos. Y es decir, que se cree que al llegar, digamos, al país de destino, la persona que migra de manera irregular va a lograr inmediatamente encontrar empleo, va a lograr pagar su deuda, si lo hizo con el coyote, va a enviar el dinero para comprar la casa que espera la familia, los carros, etcétera. Entonces son mitos porque en realidad, digamos, hay una condición de vulnerabilidad principalmente del migrante irregular que lo hace más vulnerable precisamente a la deportación, a su situación de regularidad. No necesariamente quienes necesitan ese empleo, esa mano de obra no calificada que él puede ocupar, no quiere estar en conflicto con la ley en Estados Unidos. Y eso estamos principalmente el destino de los migrantes guatemaltecos. Entonces también estamos viendo ese efecto en nivel de las políticas del país Estados Unidos y de las ciudades, donde cada vez hay más restricción. Entonces el mito de que inmediatamente llega y cumple sus metas es parte de este imaginario social que va integrado con la idea de que migrar le va a lograr movilidad social. En los últimos años ha aumentado la migración de niños y jóvenes que ponen sus expectativas en la migración irregular con la idea que en Estados Unidos lograrán sus metas. Sin embargo, abandonan sus estudios en Guatemala y perdiendo de esta manera
el activo más importante de un país, los jóvenes y niños. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Y las autoridades migratorias reportan un incremento en la cifra de migrantes, tanto de los que pasan por México y Guatemala como de los que son retornados a territorio. A decir del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el flujo migratorio ha incrementado durante los últimos años, pues se han comparado con datos del 2023 y el 2024 y se reportan un poco más de 500 a 700 personas a diario. Hemos visto a nivel internacional que la migración ha ido creciendo. En la región centroamericana circuló el año anterior cerca de 600,000 personas de diversas nacionalidades y transitaron por Guatemala también, ¿verdad? Entonces vemos hoy las cifras que van por el estilo. Empezó el año 2024 similar al año anterior, donde se contaban por cerca de 500 a 700 personas diarias y después fue creciendo y hoy este año ha sido de forma similar. Hemos visto que las personas lo que aspiran es llegar a los países de América del Norte, particularmente las personas han manifestado con las que hemos tenido algún contacto su meta de Estados Unidos principalmente. En cuanto al tema de retornados, la cifra también ha incrementado, esto de acuerdo con los datos que maneja el Instituto Guatemalteco de Migración. Tenemos un incremento en los vuelos, hemos insistido y trabajado en los guatemaltecos que vienen vía aérea de los diferentes centros de detención en los Estados Unidos. Hay que recordar y aprovechar a ustedes hoy decirles que la frontera de los Estados Unidos está cerrada, la frontera no los pueden engañar. Hemos visto, insisto, en este tema mucho en que violan a las mujeres, a los niños, hemos encontrado cadáveres, hemos visto mucha destrucción y la verdad es que no vale la pena migrar de esa manera. Hay que migrar de una manera ordenada, segura y eficaz y claro, hemos visto que se está duplicando bastante el número de guatemaltecos que están viniendo vía aérea, al igual que guatemaltecos que son interceptados en territorio mexicano y que son enviados a Guatemala en buses. Pero se está trabajando en el tema de movilidad laboral junto con el Ministerio de Trabajo. Nosotros con los 15 instituciones en Fuerza Aérea Guatemalteco estamos haciendo ese aporte de poder ofrecer trabajo, de ofrecer educación, de ofrecerles un montón de condiciones a los guatemaltecos para que no vayan y no regresen de esa manera. Pese a existir programas que buscan apoyar la migración regular, la falta de conocimiento por parte de la población hace que la primera opción sea migrar de forma irregular, lo cual incrementa los riesgos, principalmente cuando los que migran son menores de edad. Y El Paso, ciudad tejana ubicada en la frontera con México, se ha visto directamente impactada con la entrada en vigor y posteriormente la cancelación de la ley migratoria SB4. Para nosotros, desde un principio, desde que se estaba esta ley en la Casa de Representantes del Senado, dijimos que estas leyes eran inconstitucionales. Más allá de que la ley SB4 fue suspendida el pasado martes en El Paso, aseguran no tener los recursos suficientes para recibir en las cárceles la cantidad de personas que se pudieran detener en caso de que esta legislación entre en vigencia. Ya casi estamos a capacidad, entonces si como por ejemplo ahora pasaron 200 personas, ¿verdad? Y si ellos agarran al Departamento de Policía del Estado y agarran a 20 por día. Para quienes están a favor, los recursos invertidos en esta controversial ley están más que justificados. Afecta más el daño que se hace al país con gente indocumentada, con gente que le tienes que dar ropa, calzado, habitación, viajes gratis en camión o en avión. Mientras tanto, del lado mexicano de la frontera, en Ciudad Juárez, migrantes intentaron derrumbar la valla para ingresar de manera irregular a Estados Unidos mientras eran contenidos por la Guardia Nacional Tejana. Y es que el gobierno de Texas busca controlar la entrada ilegal por sus fronteras. La SB4 faculta a sus departamentos de policía para interrogar a cualquier persona sospechosa de haber entrado de manera ilegal al país. Esto va para todos los tejanos. Entonces, si tú eres una persona que no se ve como una persona que nació aquí, que lamentablemente va a ser el perfil racial, vas a ser sujeto a ser parado y cuestionado sobre tu estatus. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans ha programado una audiencia para el próximo 3 de abril buscando escuchar las dos partes involucradas.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. ¿Y cómo califican diferentes sectores en Honduras el juego político en Estados Unidos con la ley SB4 previo a las elecciones? La ley SB4, promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, penaliza a los migrantes que ingresen a este estado. El parlamentario Eliu Girón lamenta que cada vez que en los Estados Unidos hay elecciones, los políticos promueven leyes anti-inmigrantes para ganar votos. Lastimosamente, el tema de migración en los Estados Unidos es un tema inevitablemente de campaña y muchos gobernadores de los Estados Unidos, para quererse reelegir, utilizan a los migrantes como chivos expiatorios. Empiezan campañas como decir de que los migrantes son los responsables de la violencia en los Estados Unidos. En este momento, la ley SB4 está en pausa, tiempo en el cual los migrantes hondureños deben de aprovechar para legalizarse, ya sea en el TPS o buscar la ciudadanía, aseguran los defensores de los derechos humanos. En este momento, los hondureños deben inscribirse al TPS, deben sacar su pasaporte, deben sacar la identidad, deben de blindar sus cuentas bancarias porque esas no vienen con el deportado y el expulsado. Deben de ir a sacar poderes para generar este blindaje y sobre todo la guarda custodia de sus niños, aún siendo norteamericanos. Para los diplomáticos de carrera es necesario que la presidenta Xiomara Castro busque un diálogo con su homólogo Joe Biden con el fin de proteger a los casi 2 millones de catrachos que viven en los Estados Unidos. En la diplomacia uno tiene que saber dialogar y uno tiene que saber dialogar con el país aliado. Y si no sabe dialogar, entonces significa que la señora presidenta tiene a las personas erróneas en los puestos diplomáticos correspondientes. La ley SB4 les da facultad a los policías de Texas y estatales para que arresten a las personas que estén bajo sospecha de estar ilegalmente en el país del norte y presentarles cargos penales si así lo decide el juez que conozca su caso. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Vamos a la pausa. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un posible colapso sanitario en Haití ante la falta de servicios de salud, alimentos y propagación de enfermedades contagiosas. Entre tanto, más estadounidenses son repatriados desde la nación caribeña. La violencia en Haití no da tregua y el desespero de la población ha elevado el número de desplazados al norte del país hacia las afueras de Puerto Príncipe. Según el reciente registro de Naciones Unidas, más de 33,000 haitianos han huido de la capital en 2 semanas por el acecho de los criminales. Las pandillas siguen utilizando sistemáticamente la violencia sexual. Lo hacen para tener control, pero también para vengarse. Son informes muy horribles de violaciones colectivas de mujeres y niñas. Utilizan la tortura. La Organización Mundial de la Salud afirma que más de 1.4 millones de personas enfrentan niveles de hambre de emergencia en Haití. Además, la carencia de servicios públicos puede desatar un colapso sanitario en la población. Menos de la mitad de los centros de salud de Puerto Príncipe funcionan a su capacidad normal y existe una necesidad apremiante de productos sanguíneos, anestésicos y otros medicamentos esenciales. Por otra parte, el Departamento de Estado confirmó la salida de 160 estadounidenses de Haití en operaciones ejecutadas desde el pasado 17 de marzo. También la gobernación de Florida asumió el traslado de ciudadanos de Estados Unidos que se encontraban en el país en conflicto. Quiero decir que hay gente que está en partes de Haití que son peligrosas. Así que tenemos personal en el terreno que los está ayudando a llegar a donde necesitan estar para que puedan salir.
La agencia de noticias Reuters confirmó la muerte de uno de los líderes pandilleros en un enfrentamiento policial, mientras se aguarda por el establecimiento definitivo del Consejo de Transición. José Pernalete, Voz de América. Y en Haití, las pandillas llaman a marchar en las calles para rechazar la cooperación internacional, mientras la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, ha anunciado que asistirá a los gobiernos al evaluar peticiones de asilo de haitianos. Hombres armados en plena vía pública. Los haitianos deben enfrentarse a una constante amenaza de las pandillas que asumen el control del país, incluso llamando a marchar para repudiar la asistencia internacional. No reconocemos las reuniones de CARICOM, no reconocemos las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, no reconocemos las reuniones en la Casa Blanca. El destino de Haití ya está hecho y no es parte de ninguno de esos grupos. La violencia en escalada en Haití ha llevado a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a asistir a los gobiernos de la región al evaluar las peticiones de asilo para garantizar refugio a estas personas. También reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados para que no devuelvan las personas de Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo ha sido denegada. Mientras, activistas instan a las autoridades de República Dominicana a evitar las deportaciones de haitianos que ingresan a la nación limítrofe de manera irregular. O disminuir el impulso de estas deportaciones fuera un logro, fuera un aporte importante a la población haitiana. Por otra parte, líderes del Caribe informaron sobre la presentación de 8 nominados para el Consejo de Transición, organismo integrado por fuerzas políticas del país en conflicto con el objetivo de aliviar la crisis. No obstante, los días de caos transcurren y la carencia de alimentos y servicios acorrala a la población de la nación caribeña. Nos despertamos esta mañana con cadáveres en nuestra comunidad de Pétionville. Este no es ese tipo de comunidad y estamos aquí para retirar los cadáveres antes de que los niños empiecen a caminar hacia la escuela y los vendedores lleguen inmediatamente. Los ataques de las bandas armadas se registraron en localidades exclusivas del país. Medios locales reportaron varias muertes y saqueos. José Pernalete, Voz de América. Costa Rica reducirá de 5 a 3 los días para atender a solicitantes de refugio. Y aunque las autoridades aseguran que la medida no afectará a quienes buscan protección, organizaciones temen que este cambio ralentice los trámites. A partir de este lunes 1 de abril, los solicitantes de refugio en Costa Rica solo serán atendidos 3 veces por semana, luego de una reestructuración de la unidad de refugio de este país centroamericano. Se hizo una redistribución en la cantidad de trámites que íbamos a realizar, limitando los de primera vez a lunes, martes y miércoles, y lo que corresponde a trámites varios jueves y viernes. La unidad de refugio, dependiente de la Dirección de Migración de Costa Rica, explica que, aunque reducirán de 5 a 3 días los días hábiles, se atenderán a más personas. No creo que sea una complicación porque van a haber un poquito más de espacios habilitados. Y por el contrario, lo que se les va a dar es un servicio más eficiente el día que vengan a presentar su solicitud. No obstante, algunas organizaciones como la Fundación Áreas para la Paz temen que esta reducción para atender a los solicitantes de refugio afectará principalmente a los nicaragüenses que tienen varios años esperando ser atendidos. Estamos hablando de por lo menos 3 años de personas que han venido desde hace muchísimo tiempo, desde 3 años, 2 años atrás, todo el año pasado, que no han podido tener acceso ni siquiera a una cita. Desde el año 2018 a la fecha, más de 225,000 nicaragüenses buscan refugio en Costa Rica, pero solo al 4% de esta población le ha sido aprobado. De acuerdo con la Fundación Áreas, al restante 96% se le dificulta tener un trabajo formal y realizar una serie de trámites en el país. Donaldo Hernández, Voz de América. Una madre y su hija se encuentran en Estados Unidos a través del programa de reunificación familiar implementado por la administración Biden para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. ¡Ay, mamacita hermosa! Luego de varios años intentando que su hija Angélica Martínez pudiera estar con ella en Estados Unidos, el programa de reunificación familiar implementado por la administración Biden permitió el emotivo reencuentro en el aeropuerto de Miami.
Olga Patiño recibió a Angélica acompañada de su familia. Siempre le negaron la visa. Cuando a mí me diagnosticaron un cáncer, mi hija fue a solicitar una visa de emergencia, se la negaron y bueno, se presentó esta oportunidad de la reunificación familiar y pues aplicamos y gracias a Dios todo se dio. Angélica cumplió con todos los requisitos, consiguió un patrocinador, completó los exámenes médicos que se requieren, incluidas las vacunas. El proceso tuvo varios altibajos, pero en 2 meses completó todo y pudo viajar. Es un sueño logrado después de muchos años. Está toda mi familia acá y me siento demasiado feliz. La verdad no sé cómo explicar, como que estoy en shock. Este programa es parte de las medidas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para reducir la inmigración irregular y está destinado para ciertos nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a La Voz de América que más de 2.000 personas han obtenido permiso para ingresar a Estados Unidos a través de este nuevo proceso. Pero otro programa humanitario de la administración Biden para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos enfrenta desafíos legales porque varios estados liderados por republicanos se oponen a este amparo. Recientemente, un juez federal rechazó una impugnación legal para detenerlo. La controversia surge porque el gobierno de Biden aprueba 30.000 permisos humanitarios mensuales y si bien es verdad que no se ha suspendido, el Tribunal Supremo y los tribunales no han entrado en el asunto de la cuestión y es si es constitucional o no. Por ahora, el beneficio de reunificación para colombianos le dio a Angélica la oportunidad de acompañar a su mamá en una cirugía programada para abril. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y así finalizamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una muy buena noche. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.